buenas a todos y bienvenidos un día más a clase. En el siguiente vídeo vamos a ver qué son los radicales equivalentes. Así que nada, primero vamos a ver qué es ese concepto y posteriormente veremos algunos ejemplos y cómo calcular un radical equivalente a otro. Sin mucho más, vamos a ello. Veamos qué son los radicales equivalentes, pero antes recordemos que equivalente significa que representa o vale lo mismo, pero que se expresa de forma distinta. Recordemos que esto aparecía, por ejemplo, con las fracciones. Imaginemos la fracción 2/4, por ejemplo, la cual podríamos obtener una fracción equivalente simplificándola, es decir, si dividimos por un número, por ejemplo, entre 2, obtendríamos un medio, la cual es una fracción equivalente a 2/4 porque representan lo mismo, ¿vale? Pero se han expresado de forma distinta. O, igual que hemos simplificado, podemos amplificar, que en este caso multiplicaríamos por un número. Por ejemplo, voy a multiplicar por 2 dicha fracción, es decir, numerador y denominador por el mismo número, y obtendríamos la fracción 4/8, que es equivalente a 2/4, ya que representan lo mismo, pero se han expresado de distintas formas. Si este concepto lo llevamos a los radicales, recordad que un radical se puede escribir como una potencia de exponente fraccionario, es decir, con el exponente siendo una fracción. En este caso podemos obtener o formar una fracción equivalente en el exponente, multiplicándola simplemente por un número q. Si ahora dicha potencia la pasamos a radical de nuevo, lo que obtenemos no es más que un radical equivalente al que teníamos inicialmente. Por lo tanto, la idea que debemos de tener es que para formar radicales equivalentes lo que tendremos que hacer es multiplicar el índice de la raíz por un número y el exponente del radicando por ese mismo número. Por ejemplo, consideremos el radical o la raíz de 2, raíz cuadrada de 2. En este caso podemos decir que es equivalente a la raíz octava de 2 elevado a 4. Y esto se debe simplemente a porque si multiplicamos el índice, que es 2, por 4 y el exponente del radicando, que es 1 por 4, obtenemos la raíz octava de 2 elevado a 4. Hemos considerado, por ejemplo, multiplicar por 4 porque era el ejemplo que hemos tenido, pero podríamos obtener otras raíces equivalentes a raíz de 2 multiplicando por cualquier otro número. De la otra forma que podríamos considerar es pasando primero a potencia, es decir, si consideramos que raíz de 2 expresada en potencia sería 2 elevado a un medio, multiplicando el numerador y el denominador, en este caso por 4, lo que obtendríamos no es más que 2 elevado a 4 octavos y que pasado ahora a radical quedaría raíz octava de 2 elevado a 4, que era lo que hemos obtenido anteriormente. De forma análoga consideremos el siguiente ejemplo, raíz quinta de 3 elevado a 4, la cual va a ser equivalente, por ejemplo, a la raíz décima de 3 elevado a 8. Y esto se debe simplemente a que hemos multiplicado el índice y el exponente del radicando por 2, resultando lo que teníamos. Si en lugar de hacer eso pasamos primero a potencia, el proceso es idéntico. El radical lo pasamos a potencia quedando 3 elevado a 4 quintos. Si multiplicamos numerador y denominador por el mismo número, en este caso por 2, lo que vamos a obtener es que el numerador es 8 y el denominador es 10, es decir, 3 elevado a 8 partido de 10, la cual finalmente pasando a radical nos quedaría raíz décima de 3 elevado a 8. Finalmente, y a modo de resumen para recordar como siempre, lo único que tenemos es que si tenemos un radical y lo pasamos a potencia con exponente fraccionario, si consideramos y obtenemos una fracción equivalente en el exponente y lo pasamos después a radical, los radicales que obtenemos se denominan radicales equivalentes. O lo que es lo mismo, si tenemos un radical y queremos obtener su radical equivalente, lo que debemos de seguir es la idea de multiplicar o dividir, en el caso de que sea posible, el índice y el exponente del radicando por el mismo número. Bien, una vez que hemos visto el concepto de radical equivalente o que hemos visto lo que son radicales equivalentes, vamos a ver o vamos a intentar resolver un ejercicio aparte de los ejemplos que ya hemos visto para consolidar ese concepto. Bien, lo que tenemos aquí no es más que un ejemplo similar, calcular un radical equivalente a cada uno de estos que tenemos aquí. Bien, como hemos visto, si tenemos que el ejemplo de raíz quinta de 7, ya hemos visto que para calcular un radical equivalente, lo único que tenemos que multiplicar es tanto el exponente como el índice de la raíz por el número que queramos. Vamos a imaginar que vamos a multiplicar por 2. Luego, en este caso, si multiplicamos el índice, que es una raíz cuadrada, sería 2, 2 por 2 nos quedaría 4,
Y aquí en este caso 7 por 2 nos daría 14. Luego un radical equivalente sería este de aquí, 5, o sea, raíz cuarta de 5 elevado a 14. Si alguien aún no lo ve claro y lo que hace es pasar primero el radical a fracción, pues el procedimiento sería idéntico, ¿vale? O mejor dicho, como hemos estado comentando, equivalente, ¿vale? Sería equivalente. Luego en este caso pasamos el radical a potencia, que en este caso quedaría 7 partido de 2, y buscamos una fracción equivalente a esa, que lo que vamos a hacer es multiplicar numerador y denominador por el mismo número. Como hemos multiplicado por 2 aquí, vamos a hacer lo mismo. Multiplicamos por 2, multiplicamos por 2, y lo que nos queda es 5 elevado a 14 partido de 4. Luego ahora pasamos esta potencia de nuevo a radical, y lo que obtenemos no es más que el ejemplo que hemos obtenido, ¿vale? 5, aquí quedaría 14 y aquí quedaría el 4. ¿Vale? Y da lo mismo, ¿vale? Da exactamente lo mismo. Si alguien lo hace por potencia o pasando a potencia, pues sería este proceso, y si alguien lo hace inmediatamente, pues así. En este ejemplo, idéntico, ¿vale? En este caso voy a multiplicar pues por 3 porque quiero, pero podría haber multiplicado por otro, porque no me dicen que por qué tengo que multiplicar. Me dice que calcule uno equivalente, pues yo he elegido ese. Si multiplico por 3, en este caso el radical, pues lo que me quedaría es 4 por 3, 12, y aquí 5 por 3, 15. Luego uno equivalente, pues de nuevo, raíz doceava de 2 elevado a 15. Y de nuevo, si lo que quiero es hacer mediante el paso primero a potencia, pues sería 2 elevado a 5 cuartos, y al multiplicar por 3, que es lo que he dicho que voy a hacer en cada caso, ¿vale? Pues nos quedaría 2 elevado a 15 partido de 12. Y ya luego lo pasaría de nuevo a radical, raíz doceava de 2 elevado a 15. Y ya tendríamos de nuevo un radical equivalente al primero dado. En este caso de aquí, ¿vale? La diferencia con respecto a estos de aquí es que el radicando no está descompuesto, ¿vale? Pues vamos a descomponer el 16 como, o expresarlo en forma de potencia, que sería 2 elevado a 4. Luego ese sería el primer paso. Y una vez que ya lo tenemos de esta forma, un radical equivalente, hacemos el procedimiento. Voy a multiplicar, por ejemplo, pues no sé, por 5, por seguir el orden un poco, por 4, ¿vale? Pues en este caso 3 por 4 nos quedaría 12 y 4 por 4 quedaría 16. Luego en este caso un radical equivalente a este o a este sería la raíz doceava de 2 elevado a 16. O bien, si lo queremos de nuevo pasar a potencia, quedaría 2 elevado a 4 tercios, que al multiplicar por 4 arriba y abajo, pues nos quedaría 2 elevado a 16 partido de 12, y finalmente en forma de raíz doceava de 2 elevado a 16, que era lo mismo que nos ha quedado aquí. Por lo tanto, este es el procedimiento para obtener radicales equivalentes. Es muy sencillito, seguro que lo vais a saber hacer sin ningún problema, y de nuevo, como siempre, si tenéis alguna duda, me dejáis un comentario, me ponéis o un comentario si queréis por Instagram, contactáis conmigo, y si no, pues nada, nos vemos en clase y nos vemos en el siguiente.